Se puede ver a Munir discutiendo con unos agentes de la policía y que había tenido un problema callejero. Lili, Raúl, pues bueno, os saludo aquí desde la puerta del hospital de Can Ruti en Barcelona, y es que aquí sigue internado el papá de Lamine Yamal. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucedió anoche, a las 9 de la noche aquí en Barcelona, y cuál fue el motivo por el cual le asestaron 3 puñaladas, 2 en el tórax y 1 en el abdomen. Y si os parece, vamos a ver lo que he investigado durante el día de hoy aquí en Barcelona. 3-0 ganaremos. Así de relajado y bonachón estaba hace unos días Mounir Narri en un bar. El padre de la nueva estrella del fútbol español, Lamine Yamal, viendo jugar a su hijo sin sospechar que sería apuñalado y que estaría al borde de la muerte. Fue una noticia impactante porque yo conozco a su padre y tal, y no sé, escuchar que le han apuñalado es como una noticia impactante. ¿No busca problemas? No, yo nunca le he visto peleándose ni nada. ¿Esto le afecta a la imagen de Lamine Yamal? Seguro que sí, claro que le afecta. Y es que anoche el padre de Lamine Yamal ha sido mortalmente atacado con serias heridas después de ser apuñalado cuando salía del estacionamiento de su casa en la ciudad de Barcelona, en España, y por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Universitario de Badalona, en Barcelona. En la entrada del hospital pudimos ver llegar a familiares y amigos y al astro del fútbol Lamine Yamal con el rostro muy afligido tras el atentado que sufrió su padre para conocer su estado de salud. Lamine, soy periodista, entrevisté a tu padre. Lo siento mucho, Lamine. Lo siento mucho, Lamine. Lo siento, entrevisté a tu padre el mes pasado y me atendió súper bien, ¿eh? ¿Cómo estás, Lamine? ¿Qué tal todo? ¿Cómo lo estás llevando, Lamine? Según el reporte policial, el altercado ocurrió el miércoles por la noche y al juzgar por estas imágenes capturadas por un vecino del barrio donde vive, se puede ver a Munir discutiendo con unos agentes de la policía y que había tenido un problema callejero, por lo que presumen que dicho altercado haya sido la causa del atentado, pues horas más tarde de este encuentro con la policía fue apuñalado. Sé que por el mediodía hubo una discusión, una pelea aquí en esta calle, y por la noche pues fue algo de ajuste de cuentas y de apuñalado, eso es lo que sé. Y también he escuchado a varios vecinos que me dicen que la población marroquí no le perdona el hecho de que se decidiese a jugar por la selección española y que lo han amenazado varias veces. Algo de eso hay, algo ¿Sí? de eso sé yo también, sí. O sea, los chavales mismos no llevan la camiseta como debían de llevar, llevan otra. Bueno, no, eso sí que es verdad, eso se ve, se palpa. Según las autoridades, ya han salido arrestados 4 personas por su presunta participación y continuarán detenidos hasta ser interrogados. Bueno, a ver, Lili, Raúl, dejadme deciros el último parte médico, y es que el papá de Lamine Yamal está fuera de peligro, ha pasado la noche en la UCI, se espera que en los próximos días lo pasen a planta. Han sido 3 puñaladas con una profundidad grande, se temió por su vida en un primer momento, de hecho lo trajeron a este hospital que es de los más reconocidos de Barcelona. El papá de Lamine Yamal hoy ha subido una publicación en Instagram donde decía que estaba bien, que estén tranquilos, que agradece a toda la gente. Y por otro lado hay una cosa que sí que me ha chocado. Cuando me he acercado al pueblo de Lamine Yamal, los vecinos me han dicho que este señor es muy problemático, que es muy frecuente ver a este señor buscando problemas en el barrio donde vive pues él y donde se ha criado Lamine Yamal. No sé si tenéis alguna duda, Lili y Raúl. No, Jordi, déjame preguntarte una cosa. Veo que el jugador, la estrella de la selección española, se trasladó inmediatamente allí, que estaba con el padre en el hospital. ¿Se sabe, porque él vive en un barrio que no es un barrio muy bueno allá en Barcelona, se sabe cuál fue la verdadera razón por la que le hicieron esto? Pues Raúl y Lili, hay diferentes versiones. Por un lado hay una versión de los vecinos que dicen que podría ser un ajuste de cuentas porque el padre estaría involucrado en asuntos turbios. Por otro lado hay una versión que yo no le doy mucha veracidad, y es que el pueblo, la gente marroquí no le perdona a Lamine Yamal que se decidiese a jugar con la selección española en vez de jugar con la selección marroquí. Hay diferentes versiones, pero como os digo, muchos vecinos me dicen que esto ya se preveía, que el padre es un tipo problemático y que va buscando broncas por la calle. Pero tú entrevistaste al padre hace poco, que estaba súper feliz con su hijo. Claro, Raúl, imagínate.
No, yo le entrevisté al papá y el papá estaba contento de que el primer medio norteamericano le entrevistase. Yo no me llevé ninguna mala impresión, Raúl, pero por lo que me han dicho los vecinos, esto ya era una cosa que se preveía que iba a pasar. Okay, Jordi, vimos como un altercado, un pequeño altercado y luego son las 3 puñaladas. ¿Dónde estaba el señor exactamente cuando le dan las 3 puñaladas? Sí. ¿Estaba cerca de su casa? ¿Estaba en un restaurante? Pues, ¿estaba en la calle? Sí, Lili, o sea, es decir, la pelea se produce porque le tiran agua, entonces se produce ahí una discusión a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, a unos escasos metros de donde se produjo la pelea, también muy cerca de su casa, es donde están las 3 puñaladas, 2 en el abdomen y una en el tórax, apuñaladas que se ha salvado de milagro, que iban con la intención de matarlo. Hay 4 detenidos, van a pasar a disposición judicial. Y bueno, esto es lo que os puedo decir desde aquí, desde Barcelona. Gracias, Jordi. Y lo importante en todo esto, creo que hay una sola cosa que se puede hacer, que su hijo, que ahora es una estrella internacional del fútbol, lo saque de ese barrio y lo mude para otro lado. Creo que eso es lo más importante. Porque esto ha sido un milagro. De que iban Tiene que hablar con su papá. O sea, 2 oye, lo hubieran matado. en el tórax y uno en el abdomen era para matarlo. Y miren...